Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches. La noticia más importante además es en el mundo. Parece que ya hay fin. Una fecha que podría señalar el fin de la pandemia de COVID-19. Ya hay farmacéuticas que están diciendo que al cabo de menos de un año podría declararse que la pandemia está controlada. Polémica nacional por ese homenaje que se le hizo al mono Jojoy por parte del Partido de los Comunes. Reaccionaron los candidatos y amplían el aforo en los cines y en fútbol en nuestro país, luego de las nuevas cifras de contagios de COVID-19 en Colombia. Y le vamos a contar el recibimiento a James Rodríguez en Qatar. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Víctimas de las FARC consideran una ofensa el homenaje que rindieron en la sede del Partido de los Comunes al mono Jojoy. La hoy senadora Sandra Ramírez se retracta por decir que secuestrados tenían comodidades durante su cautiverio. Desde Estados Unidos, el presidente Duque repudió ese homenaje. Dice que el mono Jojoy fue un bandido desgraciado. Desgarrador testimonio de microempresaria en Bogotá. A bordo de 2 camiones, delincuentes asaltaron la bodega en donde tenía un emprendimiento de pandemia en el barrio Agalán, en la capital de la República. Se robaron más de 5.000 pares de zapatos y la dejaron en la calle. Una banda de aproximadamente 15 ladrones con camiones y se llevaron absolutamente todo. Por reducción en contagios COVID-19, el distrito amplía a 75% el aforo de cines, teatros, restaurantes, bares e iglesias. Los protocolos de bioseguridad deberán continuar. El gigante chino Evergrande sigue al borde del precipicio por una deuda astronómica. Hay incertidumbre en los mercados de los Estados Unidos y de Europa. James Rodríguez fue presentado como nueva estrella de Al Rayyan, el equipo más poderoso de Qatar. El futbolista colombiano se despidió en sus redes sociales de los hinchas del Everton y ahora quiere tener minutos para regresar muy pronto a la Selección Colombia. Al cierre, la famosa actriz Laura Londoño habla en la ventana de Red Más Noticias con Marco Vergara de temas tabú en la sexualidad. Aquí comienza Red Más Noticias. Mucha atención, un avión que estaría al servicio de la Embajada de los Estados Unidos al parecer se encuentra en emergencia y ha tratado de aterrizar por lo menos 2 veces en Bogotá. Algunas fuentes oficiales le han confirmado a Red Más Noticias que el avión podría estar presentando fallas en el tren de aterrizaje. Paula Granados, ¿qué otros detalles tenemos de este suceso? Muy buenas noches. Es un avión estadounidense, al parecer, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que habría salido desde Nariño con rumbo a Bogotá. Sin embargo, en ese transcurso se presentaron algunas fallas y en este momento el avión estaría sobrevolando sobre Ambalema, Tolima, intentando quemar algo de combustible para lograr llegar a aterrizar a Bogotá de una manera más liviana. Estuvimos hablando con la gente, con la prensa de Aeronáutica Civil, y ellos dicen que por no ser un vuelo comercial, pues no podrían dar información al respecto. Sin embargo, se sabe que cualquier vuelo, ya sea comercial o militar, debe ser regulado por la Aeronáutica Civil si se encuentra en espacio aéreo colombiano. Por el momento, estos son los detalles que nos ha entregado la Aeronáutica Civil y nosotros seguiremos pendientes de lo que suceda con este avión que, como les decimos, es estadounidense y tendría la ruta de Nariño a Bogotá. Gracias, Paula. Seguimos atentos a este caso. Acaba de suceder, se lo contamos aquí en Red Más Noticias. Un avión que estaría al servicio de la Embajada de los Estados Unidos aparentemente tendría problemas en el tren de aterrizaje y estaría quemando combustible alrededor de Bogotá. Al parecer, 2 intentos de aterrizaje. Les estaremos informando de este hecho que se está produciendo en este momento.
Seguimos, la policía investiga la muerte de un pasajero en el Aeropuerto Internacional El Dorado. De acuerdo con Opaín, el hombre se habría lanzado del segundo piso de la terminal aérea. Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación y revisan las cámaras de seguridad del sector donde ocurrió el aparente suicidio. El aeropuerto opera con normalidad a esta hora. La alcaldesa Claudia López anunció la ampliación del aforo en los cines, las iglesias, los teatros, los restaurantes, los bares, gastrobares y discotecas. Antes, hasta hoy, el aforo estaba al 50%, ahora pasa al 75%. Para espectáculos masivos como conciertos y partidos de fútbol, se mantendría el aforo del 50%, todo por cuenta de las esperanzadoras cifras que hay con respecto a la contención de COVID-19 en la capital de la República. De ahora en adelante, el distanciamiento social en Bogotá sufrirá un cambio sustancial. Ya no tenemos que tener distancias de 2 metros entre personas, sino que tenemos que tener distancias de 1 metro entre grupos de personas, entre el mismo grupo de amigos que va a un concierto, a un teatro, o entre el mismo grupo de amigos o familiar que va a un restaurante o que va a un cine. La alcaldesa aclaró que el aforo del 75% será exclusivamente para salas de cine, teatros, iglesias, bares, gastrobares y discotecas. Conciertos al aire libre siguen teniendo por norma nacional restricción de máximo el 50% de aforo. López explicó que la flexibilización se dio por las positivas cifras del COVID en Bogotá. Las UCI están en menos del 50% de ocupación y de 10.000 casos que se registraban en promedio, la ciudad tuvo solo 2.000 ayer. Tuvimos un muerto ayer, un muerto. Bogotá llevaba más de 1 año y 4 meses sin tener ese número de muertos por COVID. Pese al optimismo, la alcaldía es consciente de que las medidas de bioseguridad deben seguir, pues a mediados de octubre se prevé un nuevo pico del virus. Pero este costo epidemiológico que asumimos, aumentando el 25% de los aforos, pensamos que lo podemos perfectamente compensar con el proceso de vacunación y con el momento epidemiológico que estamos viviendo. Más del 70% de los ciudadanos está vacunado con una dosis. Sin embargo, según el distrito, hay al menos 50.000 vacunas de Pfizer esperando a mujeres gestantes. La alcaldía espera que el proceso de entrega de vacunas Moderna se destrabe para continuar con la vacunación masiva en la capital. Redman Noticias conoció nuevos detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía y autoridades internacionales por los supuestos hechos de corrupción que se presentaron con el anticipo de los 70.000 millones de pesos en el contrato de centros poblados y el Ministerio de las Comunicaciones de Mintic. Dice la Fiscalía que muy probablemente en este momento el condenado contratista Emilio Tapia no tendría la oportunidad de llegar a acuerdos porque tenía una condena anterior. ¿Cómo es la historia? Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues Red Más Noticias ha obtenido información en primicia de este polémico caso de corrupción. La Fiscalía le ha revelado a este medio de comunicación que toda la evidencia que tiene es contundente y que hasta el momento solo se conocen algunos detalles de lo que ellos denominan como la primera fase de investigación, que en el futuro podría terminar vinculando a un ex viceministro, a un congresista y que incluso ya estarían hablándose de procesos de extradición hacia los Estados Unidos. Frente al caso de Emilio Tapia, esta persona eventualmente, o por lo menos en este momento, no tiene ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pues tiene 3 condenas por el denominado carrusel de contratos y perdería cualquier tipo de oportunidad de obtener nuevos beneficios. Estos son los nuevos detalles de este polémico caso de corrupción. El esquema del supuesto entramado criminal está compuesto por más de 7 personas. Como se puede establecer, su señoría, dentro de la recolección de elementos materiales probatorios, pues ellos tenían el pleno conocimiento precisamente que a través de él podían obtener esas garantías bancarias falsas para presentar ante el MINTIC y que se les adjudicara el contrato. En el desarrollo de las supuestas actividades ilícitas, no solo violaron la ley colombiana, también leyes internacionales como las de Estados Unidos, país que con el FBI trabaja desde hace varios días en la proyección de una solicitud de extradición, en principio, de uno de los protagonistas de este escándalo, que ya tiene abogados en ese país tratando de lograr un acuerdo. Ya dispusieron de todo ese dinero a través de la cuenta, porque esta plata, sí llegó, fue directamente a la cuenta de Novo Security, que es la empresa
de propiedad del señor Juan Carlos. Esta actividad sería considerada por los Estados Unidos como una utilización indebida en el aparato financiero norteamericano por mover dineros obtenidos de manera ilegal. En Colombia no fue diferente. Se habrían violado varias normas para lograr apropiarse del millonario anticipo. A tal punto, su señoría, que allí hay giros y dineros enviados al mismo señor Luis Fernando Duque, giros a una firma de abogados de Pino Ricci. Entonces, fue un mal manejo, su señoría, que eso también está siendo objeto de investigación, que esa plata del anticipo la manejaron y empezaron a girar plata para toda parte. De acuerdo con fuentes de Red Más Noticias, el dinero del anticipo que recibió Centros Poblados pasó a Novotic y posteriormente a cuentas en Delaware y Miami, Estados Unidos. Él hizo ese negocio jurídico con el señor Emilio, en que las ganancias y todo lo que obtenían de ese negocio privado, pues precisamente era para repartir en 50 y 50 con el señor Emilio, como representante de esas 3 empresas que conformaban en la unión temporal. Las alarmas de lo que sucedía se habían prendido mucho antes de declarar la caducidad, y la Fiscalía, con esta información, tiene entre sus planes vincular mediante entrevista a un ex viceministro. Cero tolerancia, y vamos a ir hasta el fondo de este asunto. Por eso, lo mejor fue haber procedido con la caducidad, haber procedido con los embargos, y estoy además con la ilusión de ver a todos los delincuentes que han sido capturados contando realmente cómo era que tenían pensado hacerle ese desfalco al Estado. Pero este no sería el único político vinculado. Además, el ente acusador compulsaría copias para investigar a un poderoso congresista costeño, que al parecer fue pieza clave en la adjudicación del contrato y que luego habría presionado para que no se decretara la caducidad del mismo. Los nombres de estas 2 personas retumban en los pasillos de la Fiscalía, que en los próximos días anunciará las nuevas decisiones. Televidentes, también hay que revelar que en medio de esta investigación la Fiscalía abrió una investigación paralela al descubrir que empresas en las que supuestamente también está vinculado Emilio Tapia y varias de estas personas de Centros Poblados habrían presentado garantías y pólizas falsas para obtener un contrato con Emcali. La Fiscalía ha dicho que pronto se conocerán detalles de esta investigación. Información desde nuestra sala de redacción, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Muchas gracias, Chicho, por el reporte. La policía de España, con apoyo de la Interpol Colombia, desmanteló una red de explotación sexual allá, en el país ibérico. La Interpol de Colombia y España capturaron a 7 sujetos quienes venían haciendo de las suyas en el país ibérico, contactando mujeres colombianas y engañándolas con llevárselas al país europeo con fines laborales, cuando en realidad lo que pretendían era prostituirlas. Estos delincuentes, que buscaban mujeres de bajos recursos y con carencias económicas, les prometían puestos de trabajo como estilistas, modelos, meseras y secretarias. Les decían que para obtener el empleo en España debían conseguir $1.750, alrededor de 7 millones de pesos, para el pago de etiquetes y los primeros meses de manutención. Como las mujeres no contaban con la alta suma de dinero, los sujetos se ofrecían para prestárselo. Ya en España les quitaban sus pasaportes y les anunciaban que la deuda se había duplicado y que la manera de pagarla era prostituyéndose. 8 personas que captaban mujeres con fines de explotación sexual en ese país, las cuales eran también obligadas a transportar cocaína y a realizar otros delitos en España. Los explotadores sexuales obligaban a estas mujeres a trabajar hasta 24 horas seguidas, tiempo en el que tenían que atender entre 12 y 16 clientes al día. Hoy, en el Día Mundial contra la Explotación Sexual, este es un importante resultado que se da contra este delito. Los hombres ahora deberán responder por los delitos de favorecimiento a la inmigración clandestina, explotación sexual y tráfico de drogas. En Colombia, las autoridades siguen buscando a la principal cabecilla, a quien se le expidió circular roja en las últimas horas. Una preocupante radiografía de la reincidencia reveló la policía de Bogotá. Hay casos de personas que han sido detenidas y dejadas en libertad, oigan esto, 36 veces. Autoridades aseguran que lo único que pueden hacer es cumplir con la ley. Las URI son su segundo hogar, son los reincidentes más conocidos por la policía. Tenemos en esto algunas personas que han recurrido hasta 20 veces ante las autoridades, siendo capturados por temas de hurto. Tenemos también personas que han sido capturadas por temas de estupefaciente hasta 35 veces y en temas de porte ilegal de armas hasta 8 veces en el año 2021.
La estadística va más allá. De 20.000 capturados este año, 4.643 son reincidentes, 2.531 por hurto a personas, 67 por homicidio y 29 por porte ilegal de armas. Hay comunidades que es importante, sin querer estigmatizar, pero sí hay una gran afectación dentro de estos reincidentes. 598 de esos 4.600 son de nacionalidad venezolana, hurto a personas 259, en homicidios tenemos 7 que son recurrentes y porte ilegal 5 personas que han sido dejadas en libertad. Los reincidentes tienen una edad promedio de entre 25 y 40 años. Actúan y vuelven a cometer el mismo delito en zonas de arraigo, es decir, en los barrios donde siempre han delinquido. Pese al desgaste que supone capturar a un delincuente, pero ver cómo lo dejan libre en poco tiempo, la policía cumple con las instrucciones. Es lo que está formulado exactamente en la ley y tanto nosotros como las fiscalías y los jueces de la República, nuestro principal objetivo es hacer cumplir la ley. Los reincidentes conocen al dedillo los artículos del Código Penal que los favorece y actúan en consecuencia. Todos los delitos que estén por debajo de 4 años en sus sanciones como mínima, la ley advierte que el fiscal ordena la libertad inmediata. La policía, mientras la legislación cambia, hace esfuerzos de investigación para demostrar que la mayoría de reincidentes hacen parte de organizaciones criminales y así imputarles un delito más grave como el concierto para delinquir. Sobre el tema de inseguridad, fueron puestos a disposición de Migración Colombia la banda delincuencial que se hacía llamar, ellos mismos se hacían llamar Los Venecos. Los 3 hombres, las 3 mujeres, fueron capturados en Pamplona, norte de Santander. Fueron sorprendidos traficando armas de fuego y drogas. En las diligencias de allanamiento fue detenida una menor de edad de apenas 17 años que hacía parte de la estructura delincuencial y que fue dejada a cargo de las autoridades de infancia y adolescencia para su respectivo proceso judicial. Luego de la reapertura de los cielos, Colombia ha recuperado el 62% de las sillas y el 60% de las frecuencias internacionales que operaban antes de la pandemia. Hoy en día, es una buena noticia, más ciudades colombianas tienen conexiones internacionales, además de nuevas rutas que van a llegar para finalizar el año. Un informe del Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Procolombia señala que en lo corrido del año 12 aerolíneas anunciaron la entrada en operación de 31 nuevas rutas internacionales, de las cuales ya están operando 19. Ese número supera incluso las que se abrieron en 2019. La conectividad aérea internacional en Colombia sigue presentando signos de recuperación gracias a un plan de reactivación segura del turismo. Pues en lo corrido de 2021, 12 aerolíneas han anunciado la entrada en operación de 31 nuevas rutas aéreas internacionales. Hay un número creciente de compañías aéreas que han manifestado su interés en el mercado colombiano, entre ellas 2 mexicanas, Viva Aerobús y Volaris, que por primera vez llegan a Sudamérica, mientras 22 aerolíneas conectan 8 ciudades colombianas con 24 países. El país ha inaugurado vuelos durante este año con ciudades como Punta Cana, Nueva York, Orlando, Newark, Cancún, Ciudad de México y Lima, entre otras. Y además, para los próximos meses se espera iniciar más conexiones con México, con Chile, con Estados Unidos, Panamá y Canadá. Más destinos colombianos tienen ahora conexiones internacionales y el sector turístico, que celebra el Día Mundial el 27 de septiembre, destaca lo que esto significa para su recuperación. Vemos que luego de un año de reapertura de los cielos en el país, Colombia ha recuperado el 62% de las sillas y el 60% de las frecuencias internacionales que se registraban antes de la pandemia. Vemos que más destinos colombianos están entrando en la lista de ciudades con conexiones internacionales. Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Armenia despertaron sin duda alguna el interés de más aerolíneas y sumaron además nuevas conexiones. En el caso de San Andrés y de Cúcuta tienen por primera vez nuevas rutas internacionales que llegarán en diciembre de este año con conexiones con Miami y Ciudad de Panamá respectivamente. Desde el año pasado se trabaja en la recuperación de la conectividad internacional para lograr la reactivación del turismo del país y también para que Colombia sea un centro de conexiones para las aerolíneas. El Ministerio de Comercio informó que además de las 2 aerolíneas nuevas que llegan de México, otras como Air Canada, American Airlines, Viva, JetSmart, Spirit y Copa tendrán nuevas frecuencias y rutas. Iberia aumentará de 7 a 10 frecuencias semanales entre Madrid y Bogotá, las que tenía antes de la pandemia.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura pidió que se retire el polémico artículo que modifica la Ley de Garantías. En una carta que enviaron al ministro de Hacienda y al Congreso, el presidente de ese gremio, Juan Martín Caicedo, dice que es inconstitucional, impertinente, inconveniente suspender la norma que prohíbe a las entidades de orden nacional y territorial celebrar convenios administrativos durante la época electoral. Para la Cámara Colombiana de Infraestructura, la ley debe mantenerse tal como está para impedir que la ejecución de recursos públicos terminen vinculados a campañas políticas. Vamos a un corte comercial, ya regresamos, esto es Redman Noticias, vamos a tenerles ampliación de lo que está sucediendo con ese avión de la Embajada de los Estados Unidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Continuamos. El anuncio de la alcaldesa mayor Claudia López de no construir la ALO Norte ha generado polémica. La alcaldesa dice que busca reducir el impacto ambiental de la obra, pero exalcaldes como Enrique Peñalosa hacen cuestionamientos. Dicen que esa obra era fundamental para aliviar el tráfico en la ciudad. La alcaldesa Claudia López explicó el motivo por el cual no construirá el tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente. Un humedal, 2 humedales, el bosque de las Mercedes. Todo esto de la reserva Thomas van der Hamen lo afectaríamos, ya no sería reserva. La alternativa que se plantea y que de nuevo se ha conversado con el gobierno nacional es la posibilidad entonces que la carga que viene desde el norte pueda desviarse por Chía, por la parte rural de Chía, con una vía nueva que se llama la Transversal del Río, que termine entonces en la vía que va de Chía, Cajicá, Funza, Mosquera. Según la alcaldesa, el proyecto no le conviene ambientalmente a Bogotá porque afectaría parte de la estructura ecológica del norte de la ciudad. ¿Qué nos dijo la CAR? La CAR nos dijo, Bogotá, le autorizo la ALO Centro porque el impacto ambiental es mínimo y me está diciendo cómo lo va a compensar. Pero no le autorizo la ALO Norte. Y necesitamos entonces todos esos predios que adquirimos de carácter público, poder precisamente utilizarlos en otras funcionalidades que también necesita Suba. El anuncio generó fuertes críticas por parte del exalcalde Enrique Peñalosa. Es de una infinita irresponsabilidad de la alcaldesa y los concejales que la apoyen. Eliminar la autopista longitudinal de Occidente ALO al norte. Es la vía que más tráfico moverá en Colombia en los próximos 300 años. Es proyecto reservado hace 60 años con predios reservados. Algunos concejales también expresaron sus opiniones. Absurdo humillar a los vecinos del norte y noroccidente al decidir no hacer la ALO Norte con cuentos ambientalistas. Pierden los vecinos, ganan los políticos pseudoambientalistas que están en campaña, gana la contaminación y el embotellamiento. Lo cierto es que la ALO Norte no fue incluida en el plan de ordenamiento territorial que fue presentado el pasado 10 de septiembre y que está pendiente de aprobación por parte del Cabildo Distrital. Luego de recopilar la información desde el Pulso Social, el DANE reveló que los colombianos se han relajado frente al contagio de COVID-19. Recomienda mantenerse en alerta, pues a pesar del aumento en la vacunación, el virus sigue presente. Con el paso de los días y tras escuchar que la vacunación avanza, los colombianos han bajado la guardia para evitar el contagio del COVID-19. La encuesta del Pulso Social del DANE reveló que el número de quienes manifiestan preocupación se ha reducido. Estamos observando en primer lugar unos niveles mínimos de preocupación por el contagio. En efecto, solamente el 24.8% de los y las jefes de hogar nos reporta estar altamente preocupado por el contagio de la enfermedad. Los datos del DANE muestran que hay un sentimiento de indiferencia o ausencia de preocupación frente al contagio en los mismos niveles de marzo, cuando se pensó que se había superado algo y las personas se fueron de vacaciones de Semana Santa. Entonces se habló de reactivación de la actividad productiva. Esta disminución del sentimiento de preocupación también viene acompañada de un aumento drástico de la indiferencia, cuando en esa indiferencia estamos viendo que aproximadamente el 13.8% de las jefaturas de hogar nos reporta sentirse completamente indiferente frente al contagio de la enfermedad COVID-19. Los jóvenes son los que menos se preocupan frente a la pandemia y los más educados, que sienten que la vacuna los protege, también se han relajado. El director del DANE recordó que la vacunación no significa que se pueden eliminar las medidas de autocuidado para evitar el contagio.
Desde hace 2 años, un paciente en Cali con serias complicaciones pulmonares, diabetes, espera la eutanasia. Su entidad de salud se niega a darle la aprobación, tal como lo veremos en el informe de nuestro corresponsal en Cali, Alejandro Muñoz. Hola Alejo, ¿cómo es la historia? Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Se trata de la historia de Víctor Escobar, un hombre de 60 años de edad, quien ha padecido durante todo este tiempo a la espera de este procedimiento, mientras cada vez sus enfermedades se agudizan aún más. Esta es la historia. Cada día que pasa se vuelve más complejo el caso de Víctor Escobar por un cuadro de una enfermedad obstructiva crónica pulmonar, diabetes e hipertensión que hace que su salud se deteriore cada vez más. Yo pido que la EPS y el gobierno me apoyen y me autoricen una muerte digna, la eutanasia. Ya yo he sufrido mucho ya con estas enfermedades y de verdad quiero un descanso ya, irme a descansar. A pesar de que se ha hecho la solicitud a su entidad de salud para realizar el procedimiento, hasta la fecha este no ha sido posible. La Corte Constitucional reguló el homicidio piadoso y lo despenalizó. Eso quiere decir que en este momento el señor Víctor puede recibir la eutanasia por parte de un médico, ¿sí?, experto en este tema, que sería un médico de cuidado paliativo. Es por esto que se ha realizado un fuerte llamado para que se lleve a cabo el proceso. Víctor se ha tenido que enfrentar a la tramititis del sistema de salud. Ha visto vulnerados sus derechos y su voluntad de morir dignamente ha sido ignorada. ¿Hasta cuándo tendremos que depender de un tercero para decidir sobre nuestra propia vida? Mientras se da una respuesta, Víctor continúa los cuidados y atenciones de quien lo ha acompañado en este largo viacrucis. Entre nosotros no hay pelea, no hay discusión, nada. Y nosotros salimos, vamos para aquí, para allá, contentos. Por eso me da duro lo de la eutanasia, porque yo digo que ya me voy a quedar sin mi compañerito de vida, pero pues él lo quiere y yo lo apoyo. Finalmente la decisión está en manos de su entidad de salud y de su IPS, al paso de un comité científico. Por último, familiares están a la espera de la respuesta de su entidad de salud, según lo ordena la Corte Constitucional. Con esta información me despido desde Cali. Alejandro Muñoz, Redman Noticias. Gracias, Alejandro. Qué tema tan complicado. De lado y lado hay razones. Más de 100 reptiles que se encontraban en poder de traficantes ilegales de fauna silvestre fueron liberados en los humedales y zonas montañosas de la región antioqueña. Ya varios de estos animales se recobraron la libertad en los ecosistemas de la costa atlántica también. Estos reptiles vuelven al estado más puro de cualquier ser vivo, la libertad. Su rescate fue un proceso operativo entre varias autoridades locales que lograron encontrar estos animales en un vehículo que venía de Magangué, municipio localizado a orillas del río Magdalena. 124 reptiles, entre los que se encuentran tortugas caja, morrocoya y cotea, babillas e iguanas, fueron incautados en un proceso realizado con la Policía Nacional en el peaje El Trapiche en el municipio de Girardota. Los animales silvestres eran transportados en condiciones precarias y de maltrato, como en cajas de cartón, incluso algunos ya muertos. Fueron individuos que pasaron por un proceso de rehabilitación y readaptación para ser introducidos nuevamente a su medio. Hoy los que sobreviven tocan las tierras de la madre naturaleza en una zona tropical escogida por varios biólogos. Escogimos este lugar porque tiene excelentes condiciones medioambientales y acceso a sitios donde naturalmente se distribuyen estos animales. Así, los animales que liberamos hoy van a quedar en perfectas condiciones para cumplir su función biológica dentro del ecosistema, reproducirse y ser parte de la cadena alimenticia. Durante este año, dice Corantioquia, que 191 reptiles han sido rescatados, en su mayoría, del tráfico ilegal y maltrato de especies silvestres. Mucha atención, actualizamos la información con la que iniciamos esta emisión de noticias. El avión que estaría al servicio de la Embajada de los Estados Unidos y que al parecer tenía problemas en el tren de aterrizaje y que habría hecho 2 intentos para aterrizar en Bogotá, ya logró hacerlo sin ningún inconveniente y con su tripulación sana y salva.
es lo que fuentes oficiales le acaban de confirmar a Red Más Noticias. Finalmente, el avión que se encontraba en emergencia y que estaba sobrevolando Bogotá logró aterrizar sin inconvenientes. Vamos a un corte comercial y al regresar les vamos a contar, conforme avanza la vacunación contra COVID-19, se podría tener un mejor panorama mundial. El director de Moderna, la farmacéutica, dice que el virus va a terminar siendo una simple gripa en un año. Ya regresamos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Red Más Noticias. En Instagram, @Red Más Noticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. En Noticias del Mundo comienza a verse luz al final del túnel con respecto a la pandemia. Y lo decimos porque el director de Moderna está pronosticando que este virus en un año podría ser considerado simplemente un resfriado. Sarah Gilbert es la científica considerada el cerebro detrás de la vacuna de AstraZeneca. Para esta científica de la Universidad de Oxford, la población desarrollará inmunidad como pasa con otros virus estacionales que ocasionan los resfriados. Incluso sus trillizos de 22 años fueron de los primeros voluntarios en recibir la vacuna de AstraZeneca. Una postura que comparte el CEO de Moderna, quien pronostica que el virus va a terminar dentro de un año y asegura que quienes no se vacunen contra el COVID-19 se inmunizarán de manera natural. Sobre el semestre en el que la pandemia tendría este drástico cambio, sostiene que sería exactamente dentro de un año y que entre más personas se hayan inmunizado en la población, las tasas de contagio serán cada vez más bajas, igual que el ingreso a hospitales. Un resultado que refleja además cómo las vacunas han ayudado a reducir los casos de gravedad. Agregó que quienes no se vacunen llegarán a una inmunización por la vía del contagio de manera natural, señalando que la variante Delta es muy contagiosa, por lo que sería una situación similar a la gripa. Un año es el plazo estimado desde la fecha. La Agencia Europea del Medicamento anunció que en octubre hará pública su decisión sobre el posible uso de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, mientras en Estados Unidos los asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades votaron a favor de recomendar el refuerzo de la vacuna de Pfizer. La Agencia Europea de Medicamentos está llevando a cabo una revisión de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Esto con el fin de determinar si se autoriza una tercera dosis de refuerzo en personas mayores de 16 años sin comorbilidades a los 6 meses de haber recibido la primera vacuna. Los datos disponibles muestran que la inmunidad contra COVID-19 desde la vacunación inicial disminuye con el tiempo y que la protección contra infecciones y enfermedades sintomáticas está disminuyendo en diferentes partes del mundo. La agencia reguladora ha señalado que cuando se trata de dosis adicionales de vacunas, la evidencia es cada vez más clara sobre la necesidad de considerar esta opción, principalmente para los adultos mayores o con sistemas inmunitarios gravemente debilitados. Las personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados pueden necesitar una dosis adicional como parte de su serie de vacunación primaria. Se han publicado estudios en personas inmunodeprimidas que muestran que no siempre responden a la vacuna. La declaración se produjo después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizara una tercera dosis de Pfizer para los adultos mayores de 65 años, las personas de alto riesgo y los trabajadores altamente expuestos a contraer el virus, una decisión que fue respaldada en las últimas horas por los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2 meses después de haber sido nombrado en el cargo, renunció el enviado especial de los Estados Unidos para Haití, Daniel Fott. Denuncia el trato a miles de haitianos en la frontera, calificándolo como inhumano, contraproducente. Por lo pronto, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió de manera temporal la patrulla a caballo en la frontera sur de Texas. Esta es la carta de renuncia del diplomático de carrera Daniel Foote, nombrado por la administración Biden para el cargo en julio tras el asesinato del presidente de Haití. Quiero agradecer a Dan Foote por su servicio.
su servicio desde hace mucho tiempo, y ya han escuchado sobre los desacuerdos que tuvo con la administración sobre la política de Haití. Pero debo decir que aprecio la pasión que aportó al cargo y la pasión que aportó a su trabajo. Con su dimisión explica que es un error mandar a los haitianos de regreso al país en medio de graves problemas de orden público por los que atraviesa. Lo respeto mucho, respeto su servicio, respeto su pasión, pero eso no significa que no podamos y no estará en desacuerdo sobre el enfoque correcto a seguir, la política correcta a seguir, y eso es a lo que se reduce. Decidió que ya no se sentía cómodo sirviendo en esa capacidad y respeto esa decisión. El exfuncionario en la carta dirigida al secretario de Estado describe a Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad por los peligros que representan bandas armadas que controlan la vida diaria. Agrega que Haití está sumida en la pobreza y que es rehén del terror. Tengo mi señora que está por ahí abajo del puente y con mis 2 hijos. De repente uno tiene que pasar acá, cruzar acá para venir a buscar algo de comida. De verdad, allá está dando algo, pero sabe que como está la cuestión allá, hay mucha gente y hay más facilidad para encontrar la comida acá. Y de repente también vengo para cargar los celulares para poder hablar con las familias. Es algo muy fuerte creo que para todos, ¿no? Si lo están viendo por televisión, pero el estar aquí y ver a las personas es muy triste. Nuestra comunidad no estábamos preparados y hoy por hoy estamos viendo el cómo ayudar. Tras la polémica de los últimos días, el gobierno suspendió el patrullaje de agentes federales de inmigración a caballo en el campamento improvisado de migrantes bajo el puente internacional de Del Río. También puedo transmitirles que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, también le transmitió a los líderes de derechos civiles esta mañana que ya no usaríamos caballos en el río, por lo que es un cambio de política que se ha hecho en respuesta. Así responde la Casa Blanca a las acusaciones de Daniel Foot, quien asegura que sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta. El enviado especial Foot tuvo una amplia oportunidad de plantear su preocupación sobre la migración durante su mandato y nunca lo hizo. Ahora ese no era su ámbito, era por supuesto ser el enviado especial sobre terreno. Sus puntos de vista se expresaron, se valoraron, se escucharon y se tomaron diferentes decisiones de política en algunas circunstancias. Entre tanto, esta sigue siendo la situación en Necoclí, desde donde advierten que el hospital trabaja a tope de su capacidad con escaso recurso humano para atender a los 19.000 migrantes que esperan poder salir a Panamá para seguir su rumbo. La OMS alertó sobre un eventual colapso total de sanidad en Afganistán y en el Líbano ante la inminente salida de personal sanitario y sobre el riesgo de morir por enfermedades que pueden tratarse con el personal y equipos adecuados. En medio de la crisis, poco a poco empieza a colapsar el sistema sanitario en Afganistán y los casos de sarampión y desnutrición infantil van en aumento. A menos que se tomen medidas urgentes, Afganistán se enfrenta a una catástrofe humanitaria inminente. Los trabajadores de la salud se van y eso genera una fuga de cerebros que tendrá consecuencias en los años que vendrán. En Afganistán, el director de la OMS se reunió con autoridades del gobierno talibán e hizo un llamado a no dar marcha atrás en los avances de los últimos 20 años. Creo que la participación de los talibanes es esencial si queremos apoyar al pueblo de Afganistán. Durante los últimos 20 años se han logrado importantes avances de salud en Afganistán al reducir la mortalidad materna e infantil, entre otros. Han pasado 5 semanas desde que los talibanes asumieron el poder y pese al peligro, las mujeres parecen no estar dispuestas a retroceder en el tiempo y pese a los riesgos siguen exigiendo sus derechos. Me quedo en mi país. Quiero luchar y recuperar los derechos que nos quitaron. Tengo la esperanza que esto dé frutos y los talibanes cumplan su palabra. No necesitamos ir a otro país. Este es nuestro hogar.
Palabras que esperan tengan eco en la comunidad internacional. Nuestra exigencia de la comunidad internacional, a las instituciones deportivas y a quienes apoyan a los atletas es que nos ayuden y no nos abandonen en estas condiciones. Cada uno de los miembros del equipo nacional de taekwondo sueña con que algún día lleguemos a los Juegos Olímpicos e izar la bandera afgana en otros países, en competencias internacionales. Deportistas de alto nivel esperan no ver por terminado su sueño después de años de esfuerzo. Estoy pidiendo al Emirato Islámico que no discrimine entre hombres y mujeres. Así como a los hombres se les permite estudiar, las mujeres también deben poder hacerlo y permitirles alcanzar sus metas y no deben obstruir el camino de las niñas y mujeres. Esperan un futuro igual que mujeres que ocupaban cargos en multinacionales y que hoy no pueden casi ni salir de sus casas. Estoy sin trabajo, solía trabajar en una organización extranjera, era sueca, pero ahora estoy desempleada y nos ordenaron quedarnos en casa. Estoy muy preocupada porque yo soy el único sostén de mi familia y no sé qué va a pasar porque nos ordenaron quedarnos en casa. Mientras los talibanes piden legitimidad a la comunidad internacional, las mujeres les piden cumplir con sus compromisos. Por ahora no tenemos otra opción que esperar si los talibanes cumplen con sus promesas y formular una ley específica para nuestro regreso al lugar de trabajo, así como las instituciones educativas. Espero que hagan precisamente eso. Por ahora, solo el tiempo lo dirá. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. ¿Sabían ustedes que por crear contenido o por ver contenido en una plataforma o aplicaciones pueden estar ganando dinero? Sí, señores, aquí está la nota. Por ver videos, responder encuestas o simplemente descargar la aplicación, miles de usuarios alrededor del mundo han ganado dinero con algunas aplicaciones. Kawaii fue creada en China y al ser tan nueva su forma de ganar usuarios es generando ingresos para aquellas personas que refieran amigos o conocidos a descargar esta aplicación. Lo pueden hacer accediendo a la opción Kawaii Bonus o invitando a los usuarios a acceder a la aplicación por medio de un código personal de invitación. También hay aplicaciones que te pagan por contestar encuestas y dar tu opinión, como es el caso de Poolpay. En ella encontrarás encuestas de todo tipo. Depende de tus gustos y del tiempo que tengas para contestarlas. El método de pago es PayPal y la puedes descargar en tu dispositivo iOS o Android. Por último, hablaremos de Gift Hunter Club, de origen español pero que se puede utilizar en varios países del mundo. Aquí puedes ganar dinero por jugar, ver videos o referirla a tus amigos. Recuerden que si quieren unos pesos de más, pues pueden descargar estas aplicaciones o entrar a estas plataformas. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @RedMásTV y @RedMásNoticias. ¡Chao! Claro apoya la reactivación de las fiestas de Mosquera y junto a la alcaldía de este municipio y Believe Marketing estará realizando el festival Recrearte con Claro para celebrar los 160 años de historia y tradición de Mosquera. Desde mañana, 24 de septiembre, hasta el 3 de octubre, los mosquerunos y visitantes podrán disfrutar de eventos, artistas, festivales gastronómicos y la presencia de varias celebridades, entre las que se cuenta el partido de exhibición de baloncesto entre exjugadores de la NBA contra el equipo profesional de Cóndores. Tony Meléndez, Diego Camargo, Nicolás de Subiría y Jorge Celedón también participan. Y con mis besos te enamoraré, ven que el amor nos llama. Fanny Lu es la artista del On Stage de Claro Música que se realizará en el centro comercial Ecoplaza el viernes a las 4 de la tarde. La intérprete de No Te Pido Flores recientemente lanzó su sencillo Lo que te perdiste, en el que estuvo trabajando para hacer sentir a quienes la escuchan únicos y maravillosos. Que yo quiero un amor que me abrace sin pena, que me bese en la calle, que de celos.
La ex niñera de los príncipes Guillermo y Harry recibirá una indemnización millonaria por parte de la BBC tras las falsas informaciones sobre ella, relacionadas con cómo se gestó la polémica entrevista donde Diana de Gales en 1995 dio varias declaraciones. El motivo, según revela el Daily Telegraph, los daños y perjuicios ocasionados a la asistente de la realeza por los falsos argumentos que utilizó el periodista Martin Bashir para coaccionar, obtener y asegurarse su célebre y polémica conversación con la princesa en su programa de reportajes Panorama, denominada La Entrevista del Siglo. El popular presentador de la cadena le dijo entonces a la esposa de Carlos de Inglaterra que su marido estaba enamorado de la cuidadora de sus hijos y sugirió también que los dos amantes habían volado juntos en unas vacaciones secretas de 2 semanas, que la entonces niñera además habría quedado embarazada de él y luego habría abortado el hijo que esperaba. Saber eso no solo le dolió a Lady Di, sino que la llenó de motivos para dar las declaraciones más impactantes que ofreció a la prensa. Billie Eilish desde Nueva York, Elton John desde París, Demi Lovato en Los Ángeles se unen a más artistas el sábado durante 24 horas en el gran concierto global que intentará llamar la atención sobre las amenazas que pesan sobre el planeta. Un festival auspiciado por la ONG Global Citizen. Para los conciertos en directo también se ha sumado Coldplay, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Black Eyed Peas y Adam Lambert en diferentes ciudades, además de pregrabados en Seúl, donde actuarán BTS, Kylie Minogue y Måneskin, vencedor de Eurovisión desde Londres, Andrea Bocelli desde la Toscana italiana, Metallica en Estados Unidos y Ricky Martin desde Las Vegas. El pasado mes de agosto, Julio Iglesias echó mano de su cuenta de Instagram para desmentir la preocupante información que circulaba acerca de su estado de salud debido a su desaparición de la vida pública, afirmando que si bien le duele a menudo la espalda y ya no tiene la misma energía que antes, en general está tan bien como cabría de esperarse. Este jueves, el legendario cantante español celebra su cumpleaños número 78 y ha resumido las emociones que le embargan en una fecha tan especial a través de una de sus canciones. ¿Cómo han pasado los años? Hoy estoy cumpliendo 78 y parece que fue ayer. Ha reconocido en su red social, donde más que todo publica fotografías y recuerdos de sus conciertos inolvidables. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. La noticia, la polémica que creció por el homenaje que le hicieron los miembros del partido Los Comunes, ex-FARC, a alias el Mono Jojoy. Ese homenaje, se los contábamos, fue hace 24 horas, pero con el pasar de las horas se fueron conociendo las palabras que dieron algunos de sus integrantes. Tal vez una de las más complicadas, las de la senadora Sandra Ramírez, que dijo que los secuestrados tenían ciertas comodidades durante los secuestros. Hubo de todo, reacciones de todo lado. Al final, la congresista se tuvo que retractar. Al ritmo de una parranda vallenata y champán, algunos militantes del hoy Partido Comunes le rindieron un polémico homenaje a quien fuera el máximo jefe militar de las FARC, Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, a propósito de los 11 años de su abatimiento. Ojalá sigamos haciendo este esfuerzo por impedir que los nombres de nuestros héroes y de nuestros mártires sean olvidados. Y brindemos, porque así como ese 22 de septiembre temblaron las montañas del oriente colombiano cuando el régimen asesinó a nuestro camarada y se lo llevó físicamente, de esa misma manera y con esa misma contundencia tiemble este país con la fortaleza de este partido y de quienes estamos comprometidos con la paz y la vamos a hacer realidad. Salud por el Mono, camaradas. La controversia se agudizó por las declaraciones que entregó la expareja de Tiro Fijo y hoy senadora Sandra Ramírez a la emisora Blue Radio. A ver, yo no podría decir que son crímenes cometidos por el Mono,
porque eran unas cárceles. Ellos tenían dentro de esa cárcel, tenían sus comodidades. Y tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo, que había que tener una vigilancia como se tiene una vigilancia. Algunas víctimas de las FARC rechazaron el polémico evento y las declaraciones de Ramírez. Constituyen una violación a los acuerdos de paz, porque ellos se comprometieron en el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición a respetar la dignidad de las víctimas que son el centro del acuerdo. Estas revictimizaciones ameritan que la JEP los expulse y les quite todos los privilegios. Lo que hace es ofender la dignidad de miles de secuestrados que estuvieron en jaulas de concentración, sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Es tiempo que la JEP se pronuncie con respecto a estas declaraciones que hace esta criminal de guerra. Tras la controversia, Ramírez se retractó por lo afirmado. Quiero pedir excusas de corazón a las víctimas por mis desafortunadas declaraciones. No fue mi intención. También quiero pedir excusas a las personas que se sintieron ofendidas y reiterar nuevamente mi compromiso con la paz, con las víctimas. El Mono Jojoy fungió como jefe del bloque oriental de las FARC y tuvo su base de operaciones en la Macarena, donde instaló el cambuche conocido como Borugo, en el que permanecieron por varios años secuestrados en condiciones infrahumanas. Ese famoso Borugo, Paula, eran campos de concentración, punto. Terribles. Ahí las FARC tienen que dejarse, y los militantes del Partido de los Comunes tienen que dejarse de eufemismos. Eso le hace daño a ellos, al partido y a la paz. Las víctimas están realmente muy ofendidas. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, el presidente reaccionó, Giovanni, casi que de inmediato desde Nueva York, donde está ya culminando su visita. Dijo que el Mono Jojoy había sido un bandido desgraciado que le había hecho muchísimo daño a Colombia sembrando el terror. El Mono Jojoy era un bandido desgraciado, una persona que le sembró mucho terror a Colombia, que quitó vidas, que secuestró, que reclutó niños, que violó mujeres, que indujo también a que se producieran abortos bajo presión, es decir, la encarnación de todas las formas del mal. Rendirle un homenaje a un símbolo de la desgracia humana, de la corrupción, de la perversión, a mí me parece que es sencillamente inadmisible. Tratar de insinuar que los secuestrados tuvieron comodidades, como si se tratara de personas alojadas en un hotel 5 estrellas, a mí me parece una gran infamia. Las víctimas del secuestro, lo que están esperando es que se conozca la verdad indiscutible, que haya justicia, es decir, sanción ejemplar. Bueno, pues en toda esta polémica con tintes de indignación entraron a terciar muchas voces. Le preguntamos a los precandidatos presidenciales qué opinan de lo ocurrido con ese homenaje al Mono Jojoy, las palabras de la senadora Ramírez, y esto nos dijeron. En mi opinión, eso hace parte de un pasado de violencia y nosotros estamos aquí pensando construir la paz. No olvidamos los campos de concentración y la sistemática violación de los derechos humanos que las FARC cometieron. Ellos no pueden seguir burlándose de sus víctimas. El homenaje es a las Fuerzas Armadas, quienes dieron de baja a un sanguinario terrorista como el Mono Jojoy. La sociedad no le puede dar espacio a todos aquellos que la han destruido. Si uno hace un balance de qué ha pasado con las FARC y qué ha pasado también con el Mono Jojoy, uno no encuentra sino pueblos destruidos, huérfanos, viudas, secuestrados. No hay nada bueno. Creo que es una falta de respeto con Colombia en su soberanía y con las víctimas del conflicto. Que se le haga homenaje a un criminal de lesa humanidad, a una persona que violó los derechos humanos en toda la extensión de la palabra. Aquellos precandidatos presidenciales que consideran que es parte de la paz rendirle homenajes a aquellos que sembraron el terrorismo, a aquellos que sembraron caos, a aquellos que participaron del secuestro, de la violación de niños, de mujeres, aquellos que destruyeron la esperanza de millones de familias en Colombia, de aquellos como el caso mío, que sí rendimos homenaje a las víctimas. Bueno, este tema ya se convirtió en un asunto de campaña. Yo creo que el Partido de los Comunes se dio cuenta del error, ahí finalmente terminó rectificando. El otro tema del día, Paula, otra vez la inseguridad
Y esta nota que vamos a ver a continuación, que usted nos va a presentar, duele en el alma, porque son personas que tratan de luchar contra la vida, se reactivan con emprendimiento en pandemia, llegan los zampones y los dejan en la calle. Gente honesta, trabajadora, que se gana la vida como tiene que ser. Y bueno, sí, los delincuentes les quitan todo. La inseguridad, es verdad, no para en Bogotá. 2 robos se registraron anoche, uno en una bodega de zapatos y otro en un almacén de calzado. También la policía ya ofreció 20 millones de pesos de recompensa, pues para dar con el paradero de los responsables, pero aquí les contamos las historias. A bordo de estos 2 camiones llegaron los delincuentes para asaltar una bodega en el barrio Galán, localidad de Puente Aranda. Una banda de aproximadamente 15 ladrones con camiones. Y se llevaron absolutamente todo, se llevaron los celulares, los computadores, las herramientas de trabajo, se llevaron hasta las bicicletas de las personas que trabajan allí. En el caso de Verónica Herrera, su negocio, Vero Milán, había iniciado en plena pandemia. Las estanterías que estaban llenas con mercancía lista para comercializar quedaron así con el asalto. Los delincuentes arrasaron con todo. Unas 60 familias resultaron afectadas y ahora piden ayuda. Nos llevaron nuestros sueños, nuestras esperanzas y hoy decirles a esas familias que no tenemos nada, de que no podemos ayudarlos en nada, de que se nos fueron todas las ilusiones, se nos las robaron. ¿Por qué Colombia está así? ¿Por qué necesitamos justicia? Yo sé que en Colombia es difícil emprender, pero sé que somos más los buenos. La Policía Metropolitana de Bogotá investiga los hechos. Estoy igualmente autorizado por el MAN de ofrecer hasta 20 millones de pesos a quien nos aporte la información necesaria para lograr identificar, posteriormente judicializar y capturar esta organización criminal. Pero este no fue el único asalto. En el 20 de julio, unos 4 delincuentes se hicieron pasar por compradores y amordazaron a los propietarios de este local, en donde también venden zapatos. Nos meten en la bodega y llegan otras personas a ayudar a bajar el producto exhibido. El asalto en este local ocurrió a solo cuadra y media del CAI de la policía. Es muy triste, muy triste. Y a cuadra y media de un CAI, es que son cosas que uno tampoco entiende muy bien, ¿no? Se está hablando de la reforma a la policía por estos días, Paula. Desde hace mucho rato es un debate que se viene dando, ya esto pues está en manos de quien tiene que estar para discutirlo, pero habló el general Jorge Luis Vargas, el director de la policía, sobre este tema. Lo que él dice es que sí, que hay que hacerla, pero que la necesidad de esa reforma a la institución no se dio por el paro nacional como mucha gente piensa, sino que él habla que hay una crisis de autoridad en el mundo y que eso es lo que ellos quieren atender. En medio de las audiencias que realiza el Congreso para consolidar 2 proyectos que buscan transformar la policía en materia de carrera y disciplina, el director de esta institución aseguró que buscan cambios respondiendo a una crisis de autoridad que se está dando en el mundo. Esta es una crisis que no solamente es de la Policía Nacional, es una crisis frente a la autoridad en el mundo, posterior al confinamiento y la pandemia. Y el cuestionamiento a todo lo que significa cualquier semblanza de autoridad en el mundo. Por eso es que nace el deseo de transformarnos. No es producto de una coyuntura o de una fecha ni de un 28 de abril. Entre los cambios que trae la reforma al estatuto disciplinario está la que establece como faltas disciplinarias graves y gravísimas algunas actuaciones irregulares de los uniformados. Como abuso de autoridad en actuaciones policiales o la intervención de la protesta social, eso es nuevo. Impedir la grabación de procedimientos policiales, ocultamiento de la identidad, no estaba dentro de nuestra norma. Discriminación por raza de origen racial, étnico, creencias, edad, identidad de género u orientación sexual. Agresiones físicas específicamente. Conductas sexuales indeseadas. Realizar actos de maltrato animal. Desde la institución también se busca que el proyecto aborde una política de atención a la salud mental de los policías. Son más de 600.000 beneficiarios, una de las profesiones más exigentes, y eso ustedes se han podido dar cuenta, efectos de la pandemia, el crecimiento de las ciudades, etcétera. La exigencia de nuestros policías es muy alta. Por eso este estatuto de carrera fija una pauta muy importante para tener una política, una estrategia en materia de salud mental para nuestros policías y sus familias. En la audiencia, el ministro de Defensa insistió en que la policía debe seguir en esa cartera.
Hay una polémica también en Bogotá porque arrancó la demolición del histórico monumento a los héroes. Esto está ubicado en la avenida Caracas con calle 80. La estructura esa fue inaugurada el 24 de junio de 1963. Es un homenaje a las fuerzas militares y a cada una de las batallas de la independencia. El consorcio chino que adelanta las obras del metro inició esta semana el desmonte del monumento que durante las protestas del paro nacional, ustedes lo recordarán, fue blanco de los vándalos y que va a dar paso a una zona de retorno de maniobras de la primera línea del metro. El Bolívar ecuestre, que se salvó de ser quemada en varias ocasiones, fue el primero en irse. Aquí viene la polémica. En una carta, el ministro de Defensa, Diego Molano, criticó la demolición. Invitó a la alcaldesa a llevarse también el monumento al Parque de la Independencia. Lo que es monumento es el Bolívar ecuestre y se trasladará al Jardín de las Hortensias. El resto de la estructura no es monumento nacional, no es monumento ni patrimonio cultural, y la empresa Metro y el consorcio que está construyendo la primera línea de metro está encargado, ¿no?, de ubicar allí el retorno de maniobras de la primera línea del metro, de manera que ellos tendrán en su momento que avanzar en esa obra también. El dato. El dato, Paula, hoy el dato, mire, le voy a contar la historia. El dato surge hoy de una amable conversación que tuve con un viejo amigo mío. Se llama Francisco Bruchat, él es el secretario general de la CGT. Y hablamos hoy, incluso hubo una comunicación pública donde me hicieron una amable aclaración y tienen razón, Paula, y por eso la quiero compartir con usted y con nuestros televidentes. A ver, ¿de qué se trata? Mire, la Confederación Nacional del Trabajo, la CGT, por principios, por valores, por decisiones de sus órganos de gobierno, pues siempre ha sido muy pluralista, ha sido respetuosa de las posturas políticas de todos los trabajadores y organizaciones sindicales afiliadas. Ellos en 50 años que llevan de existencia se han identificado con la defensa de los derechos de los trabajadores y el conjunto del pueblo colombiano. Aquí los hemos tenido muchas veces en entrevista. Si ellos llegaren a dar algún apoyo a candidatos o a partidos, será de forma individual o particular, no institucional, utilizando el nombre de la CGT, tampoco actuando en representación de esta. En otras palabras, si sus miembros quieren dar el apoyo a algún candidato, va a ser de manera individual, no vinculando a la CGT. Nosotros habíamos dicho que toda la CGT y otros sindicatos se iban con un candidato, eso sucedió hoy, pero la CGT nos dicen nos aclaran el tema y dicen, no somos la CGT, son nuestros miembros, están en libertad, ellos sabrán a quién adhieren, a A, B, A, C, al que sea, no como tal la institución. Una conversación, ¿sabe? Yo trabajé con Francisco. Importantísima aclaración, ¿usted trabajó con él? Sí, yo trabajé con Francisco Bruchat, el secretario general de la CGT, ¿cómo es la vida, Paula? Por allá en la Cancillería, hace muchos años, no mentiras, no tantos, pero trabajamos juntos. Tampoco, ni porque usted tuviera quién sabe cuántos, señor, tampoco. Una charla de amigos hoy. Bueno, aclarado el tema, vamos ahora sí con las adhesiones de la campaña de Gustavo Petro, que estuvo acompañado hoy del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Piedad Córdoba oficializó, ella sí, su entrada al pacto histórico. Cintia Pineda, ¿cómo es la historia? Buenas noches. Giovanni y Paula, buenas noches. Pues al oficializar su entrada a esta coalición de izquierda, Piedad Córdoba además confirmó que será candidata al Senado de la República. Aún no se sabe si será la cabeza de esa lista cerrada que llevará el pacto histórico al Congreso. Y Petro ya le puso una tarea y es la de conquistar los votos liberales. Escuchemos algo de lo que dijeron durante esta alianza. Yo estoy aquí por él. Y vine aquí por él, y vuelvo a la política por él, porque estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones. Las invito, liberales, Poder Ciudadano, Piedad Córdoba, mujer negra liberal, a lograr que el pueblo liberal de Colombia, que la atmósfera liberal de Colombia, que la cultura liberal de Colombia, que sigue siendo mayoría, pueda articularse en esta corriente multitudinaria y lograr en el pacto histórico la victoria popular
la primera victoria popular de la historia de Colombia. Bueno, pues Piedad Córdoba también fue muy crítica del hoy director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, de quien dijo que es una colectividad que ya está extinta. También hicieron presencia aquí algunos de los jóvenes que han participado del paro nacional. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muchas gracias, Cintia. Pues repasemos la agenda de los candidatos, lo que hicieron hoy, varias adhesiones a varios partidos, rifirrafes en otros. Esto es lo que está dando ya la campaña a la presidencia de la República, que cada día está cogiendo más y más fuerza. Militantes de centrales obreras se adhieren al pacto histórico de Gustavo Petro. Por un pacto por el trabajo decente, por las mujeres, por la igualdad, por la derrota de las leyes neoliberales. Este es un apoyo de decenas de sindicatos y el lanzamiento de la candidatura del presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma. Durante el evento que se llevó a cabo en el Salón de Bellas Artes en Cafán Floresta, el precandidato habló sobre una propuesta del pacto histórico a los empresarios. Una propuesta de pacto histórico es fundamentalmente, no solamente, una propuesta de pacto entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial. Es el tipo de política que hay que proponerle al empresario que está pensando votar otra vez por Uribe. Finalmente, el precandidato aclaró que no prevé acabar con las empresas privadas, sino incentivar la producción. Tras su salida de la precandidatura del Centro Democrático, el representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, le envía una carta al expresidente Álvaro Uribe, a través de la cual le pide interceder en este caso. Le solicito a usted, como presidente fundador y presidente de la Convención Nacional, aclare esta situación, que lejos de tener sustento jurídico parece dirigido a sacar mi nombre de la baraja electoral por chismes. Rodríguez señala que las opiniones subjetivas de los 5 miembros del Comité de Ética no pueden limitar el derecho a elegir y ser elegido. El doctor Velilla Moreno debe declararse impedido por enemistad para emitir opiniones sobre mí. Mientras tanto, Tomás Uribe defiende a Eduardo Rodríguez y pide claridad sobre las razones del veto. Fue el autor de la ley de delitos electorales que penalizó con cárcel la compra de votos. Antes de esta ley, la compra de votos no daba cárcel. Cualquier veto ético a alguien que ha construido por 20 años el Centro Democrático debe tener un sustento objetivo que sea público. El precandidato cristiano John Milton Rodríguez presentó a su equipo de trabajo y a más de 20 aspirantes al Congreso que lo acompañarán en su precandidatura presidencial por el partido Colombia Justa Libres. Estamos dando la bienvenida a una batalla. Esto no es un jueguito de rosas, esto es una batalla. Y quiero anunciarle al país y a ustedes también como testigos de que a pesar de las 136 amenazas que hay contra mi vida, siendo la última de las FARC, a pesar de que hay esas amenazas, hemos tomado la decisión de seguir adelante con esa precandidatura presidencial. Bueno, las agendas de los candidatos aquí las estamos siguiendo en Red Más Noticias. En la medida que van haciendo eventos, nosotros se los estamos contando a ustedes. Cambiamos de tema. Inmerso en un escándalo está el general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército y quien fue el responsable de dar de baja a alias Fabián. Paula Granado, regresamos con usted. ¿De qué trata este caso? Hola Giovanni, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. El ejército contestó hace pocos minutos que destinó una comisión de inspección para que haga seguimiento a este caso que involucra al general Jorge Eduardo Mora en estos dineros que se habrían perdido y que inicialmente pues se habrían cobrado por viáticos. En el siguiente informe les contamos cómo sucedieron los hechos. La denuncia hecha por 7 uniformados de la institución develó cómo el general Jorge Eduardo Mora López, a través de un capitán subalterno suyo, habría ordenado a varios suboficiales cobrar montos de dineros por efectos de viáticos que resultaron excesivos. El trámite, al parecer, se hacía ordenándole a algunos cabos y sargentos que pasaran cuentas de cobro por concepto de viajes por 8 o 10 millones de pesos, casi el doble o el triple del monto real. Al final, se pactaba entregarle una pequeña parte del dinero a esos subalternos
subalternos y el resto del monto terminaba en los bolsillos de varios oficiales de medio y alto rango. La consignación de los dineros a las cuentas bancarias, según los denunciantes, se habría hecho durante 9 meses por parte de ese capitán que era ayudante del general Mora. Al consultar al general, este manifestó haber sido víctima de la suplantación de su firma y de la alteración de las actas que se firmaron para el traslado de esos dineros. Frente a este caso, el Ejército dispuso de una comisión inspectora para verificar la situación denunciada. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar para que adopte las acciones correspondientes. El escándalo del general Mora pondría en entredicho su ascenso, ya que es el oficial más opcionado para reemplazar al general Zapateiro en la comandancia del Ejército cuando éste se retire de su cargo. El caso del general Mora también fue puesto ante la Justicia Penal Militar. Allí se harán las respectivas averiguaciones y se tomarán decisiones de tipo disciplinario. La información con Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, gracias. Y existe un plan para atentar contra la vida del empresario Enrique Vives, procesado por la muerte de 6 jóvenes en un accidente en la vía que conduce de Gaira a Santa Marta. Según el ministro de Justicia, Información de Inteligencia descubrió este plan que al parecer sería ejecutado en la cárcel, razón por la cual fue necesario tomar medidas de seguridad, también de aislamiento, y garantizar así la comparecencia de Vives al proceso. En principio, el señor Vives fue recluido en el establecimiento de Santa Marta, pero por razones de seguridad se tomó la decisión de realizar su traslado buscando garantizar la vida de esta persona. En su nuevo sitio de reclusión se darán todas las garantías para que el señor Vives pueda comparecer ante la justicia y atender las audiencias públicas de manera virtual en el proceso judicial en su contra. Hablamos de la ola de inseguridad que está afectando a Barranquilla. Un concejal de esa ciudad propuso que se autorice el porte legal de armas de fuego, dice él, para que la ciudadanía pueda defenderse. A la polémica propuesta, por supuesto, le surgieron muchas voces en contra, allá en la capital del Atlántico. Kimberly, ¿cómo es la historia? Giovanni, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la creciente ola de inseguridad por la que atraviesa Barranquilla, atracos, extorsiones, atentados, llevaron al concejal Juan Camilo Fuentes a hacer esta polémica solicitud al presidente, lo cual ha dividido las opiniones en la ciudad. Ante la ola de inseguridad que atraviesa Barranquilla, el concejal del Partido Conservador Juan Camilo Fuentes le pidió al presidente Iván Duque que autorice el porte legal de armas de fuego, porque considera que la ciudadanía se siente desprotegida y deben poder ejercer su derecho a la defensa. Y si la policía no puede garantizar la seguridad, pues que los ciudadanos de bien tengan la oportunidad de ejercer su legítima defensa con los requisitos que establece la norma. No es entregarle armas a todo el mundo, ni vender armas en la calle, ni en ninguna tienda, sino que los comerciantes puedan acceder a ellas bajo el cumplimiento de los requisitos de la ley. Esta propuesta llamó la atención de varias personas. Por un lado, están las que apoyaron al concejal afirmando que esto ayudaría a la protección de la propiedad privada y que no recrudece la violencia. Se considera que esto no agudiza el problema de la violencia, en el sentido de que se debe hacer un estudio previo para ver si las personas que puedan acceder legalmente a obtener un arma verdaderamente no tengan un pasado judicial, que sean personas notables, sean personas de una práctica tradicional a nivel laboral y en todos los aspectos. Me parece una buena idea, ya que se está presentando muchos casos de inseguridad aquí en Barranquilla. Pero las opiniones están divididas. Para algunos ciudadanos este tipo de propuestas sí aumentan la violencia y los casos de justicia por mano propia. No, porque es que hay muchas personas que hacen uso de esas armas para hacer otras cosas. Sean personas de bien, sean personas de mal, no estoy de acuerdo. Para el concejal Richard Fernández, la propuesta de su colega es una clara muestra del desespero que tiene la ciudadanía por la inseguridad reinante en la ciudad. Sin embargo, considera que esta no es la solución. Este es un debate que es necesario enriquecer, pero personalmente me resulta riesgoso armar más a un país tan violento como el nuestro. Lo fundamental ahora es exigir operatividad, eficacia por parte de la policía. El concejal Fuentes también advierte que la creciente criminalidad obedece a que no hay consecuencias para quienes cometen un delito. La gente cuando ve que puede cometer actos de delincuencia y que no pasa nada porque al siguiente día lo sueltan,
y no pasa nada porque la policía no los captura, o los captura o los sueltan. Entonces, el mensaje que estamos mandando a la sociedad es que delinquir no tiene consecuencias. El debate está sobre la mesa, pero hasta el momento ninguna autoridad, ni local ni nacional, se ha pronunciado al respecto. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informó para Red Más Noticias Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Kimberly, gracias. Y mire, vamos a seguir hablando de inseguridad porque un nuevo atraco masivo en zona rural de Antioquia está concentrando la atención de las autoridades. Varios delincuentes despojaron a más de 30 personas de sus pertenencias. Santiago Campo, buenas noches. ¿Dónde ocurrieron estos hechos? Paola, televidentes, buenas noches. En zona rural del municipio de Entre Ríos, varias personas, la mayoría jóvenes, fueron víctimas de un atraco masivo por parte de personas armadas que los intimidaron y fuera de eso, les pidieron la contraseña de sus celulares. Empezaron a gritar, salgan. Y yo, no, hay que salir porque apenas le estén torturando, uno se imagina de todo. Un viaje a acampar terminó en pesadilla para más de 10 jóvenes que padecieron de la fragilidad que tiene la seguridad en Antioquia. Nos llegaron 2 hombres armados con fusiles y nos hicieron agachar, nos hicieron entregar todas las pertenencias, nos dijeron, bueno muchachos, estamos acá simplemente por cosas de valor, no venimos, no les vamos a hacer daño, simplemente venimos por joyas. Por su parte, las autoridades afirman que la situación es repetitiva y que puede ser hasta más grave. Se viene presentando en el municipio de Entre Ríos, en el sector La Trinchera, personas que se van a este lugar a acampar. Ya hemos tenido fechas anteriores, situaciones de hurtos e inclusive de violaciones a mujeres en este sector. El robo masivo se habría dado sobre las 8 de la noche cuando 2 sujetos armados obligaron a sus víctimas a entregarlo todo. Después nos dijeron como que, bueno, nosotros necesitamos las contraseñas de sus celulares. Sacaron una hojita y nos empezaron a hacer, nos obligaron a copiar las claves de los celulares en esa hoja. Se habla de que este hecho también se habría repetido en otros campamentos en esa misma noche. Por el momento se desconoce si las víctimas ya interpusieron la denuncia de manera oficial ante la Fiscalía. La policía insiste en que si usted va a acampar lejos de las cabeceras municipales, planee bien su viaje y avísele a las autoridades competentes dónde va a estar. Desde la capital de Antioquia, para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Recibimos, Santiago, aquí. Yo, Paula, le quiero poner un tema que tiene que ver con un gigante chino de la construcción. Sí. Está a punto de caer a la quiebra. Si eso llega a suceder, el impacto se va a sentir en todo el planeta. Pues estamos hablando de Evergrande, esta inmobiliaria china, y sí señor, la incertidumbre está creciendo porque ellos ya empezaron a pagar intereses, pero ha dicho el Wall Street Journal que el gobierno chino no va a salir al rescate de esta inmobiliaria, pues por supuesto tiembla el planeta. La empresa china Evergrande, una de las mayores inmobiliarias que tiene problemas de liquidez y que al inicio de la semana afectó las bolsas por una posible quiebra, anunció que realizó el pago de intereses de bonos denominados en yuanes, pero no confirmó si también había cumplido con otras obligaciones en dólares que vencían este jueves. La reacción en las bolsas fue inmediata y el precio de sus acciones mejoró de manera importante según los reportes de prensa. China Evergrande Group es una de las compañías más importantes en China y una de las más representativas para el sector inmobiliario a nivel global. De hecho, la empresa hace parte del índice Fortune Global 500 en que están enlistadas las 500 empresas con mejores ingresos a nivel mundial. Este jueves en Hong Kong, las acciones subieron a $2,66, tras terminar el día anterior a 2,27. Evergrande tiene que hacerle frente al vencimiento de alrededor de $37.000 millones que tiene que devolver al final del primer semestre de 2022 y un pasivo total que asciende a $300.000 millones. Pese a esa buena reacción en la bolsa, un informe de Wall Street Journal dice que el gobierno chino le informó a las autoridades locales que se preparen para la caída de Evergrande, lo que significa que no va a ir por el rescate del promotor inmobiliario más endeudado del mundo. De acuerdo con el informe, se les ha advertido a las autoridades locales y a las propias empresas estatales que deben estar preparadas a intervenir para evitar que se produzca un efecto dominó, es decir, que si cae la empresa, no se lleve al sector inmobiliario con ella. Mientras tanto, se ha informado que funcionarios chinos presionan al promotor inmobiliario para que cumpla con sus obligaciones financieras y termine edificios que aún están pendientes. Evergrande está registrando niveles de endeudamiento muy altos que los tienen incluso al borde de la quiebra.
Con ello, el precio accionario ha llegado a niveles muy bajos y las tensiones en el sector inmobiliario vienen siendo bastante altas. Con ello, los mercados de Asia-Pacífico han recortado sus ganancias y han permeado de esta incertidumbre a los mercados de Estados Unidos, de Europa y por ende también al mercado local. Si la firma no sale de sus problemas, se espera la que debería ser una liquidación ordenada, con la colaboración de las autoridades locales, agencias chinas, acreedores y la propia compañía. Incluso se informó que las autoridades centrales en Pekín ya han enviado el mensaje a las autoridades locales para que se preparen para prevenir posibles disturbios que pueden realizar compradores de viviendas por el impacto que tendrá en la economía y en la generación de empleos. También se ha ordenado a los gobiernos locales que reúnan grupos de contadores, economistas, técnicos y expertos legales para examinar las operaciones y balances de las empresas que están alrededor de Evergrande. Además, les pidieron que hablaran con promotores inmobiliarios estatales y privados en sus regiones para que se hagan cargo de los proyectos de ser necesario. Al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas, esto después de que se presentara un tiroteo en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. El hecho ocurrió en un supermercado cuando una persona abrió fuego, según informó la policía. Durante el tiroteo, muchos de los empleados y clientes se escondieron en distintos puntos, desde oficinas hasta en cuartos de refrigeración de alimentos. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, algunos se encuentran en estado grave. Entre los fallecidos está el atacante. Y de Tennessee a Nueva York, porque con la nueva reforma tributaria como soporte, el presidente Duque se reunió hoy con inversionistas, firmas calificadoras de riesgo allá en la Gran Manzana y así mostrar el avance de la economía del país para tratar de que nos devuelvan las calificaciones que había antes. Laura, buenas noches desde Nueva York. Giovanni, muy buenas noches. Llueve en estos momentos en Nueva York, donde ya está cambiando el clima. Entran a otoño en la ciudad donde el presidente Iván Duque termina su visita en los Estados Unidos. Recordemos que inició en Washington, donde se reunió con diferentes empresarios. Y aquí en Nueva York tuvo una agenda centrada en temas de migración, reactivación económica y vacunación. Precisamente hablando de temas de inversión, hoy se reunió con calificadoras de riesgo para mostrar cómo avanza la economía del país. Poniendo la recién aprobada reforma fiscal sobre la mesa, el presidente Iván Duque se reunió con inversionistas y firmas calificadoras de riesgo en Nueva York para mostrar el avance de la economía de Colombia tras el paso de COVID-19. Y nos gustó además el reconocimiento de la reforma fiscal y social que ha aprobado Colombia. Somos el primer país de América Latina y, ¿por qué no decirlo?, el primer país de la OCDE que hace una reforma fiscal del 1.8% del PIB en recaudo en medio de esta situación. Ellos lo ven no solamente como un gesto de confianza, sino de inmensa solidez institucional. En su último día de visita a Estados Unidos, el mandatario también recibió un reconocimiento por el liderazgo a la atención de migrantes venezolanos, donde insistió que en el país vecino se deben convocar elecciones presidenciales lo antes posible. Uno no puede negociar, uno no puede establecer una verdadera relación basada en la confianza con una persona que es un criminal de guerra y que ha cometido los peores crímenes en la historia reciente de América Latina. De otro lado, el jefe de Estado respondió a las críticas que ha recibido porque en Colombia no se ha ratificado el acuerdo de Escazú. ¿Cuál fue el gobierno que firmó el acuerdo de Escazú? Mi gobierno. ¿Cuál fue el primer gobierno que lo presentó al Congreso y con mensaje de urgencia? Mi gobierno. Entonces eso es un debate que ha tenido lugar en el Congreso y que esperamos se sortee. Y se sortee con toda la colaboración de la sociedad civil, con la colaboración de los gobiernos y que eso permita llegar a grandes consensos. Y es que el medio ambiente fue un tema crucial en la gira del presidente Iván Duque, quien se reunió, entre otras, con Jeff Bezos y participó en el anuncio que hizo la fundación de este empresario, en el que donó $5 billones para promover el cuidado de áreas protegidas en el mundo. Más de $300 millones adicionales para la migración venezolana por parte del gobierno de Estados Unidos, inversiones de $2.500 millones para Colombia por parte de España, son algunos de los resultados de esta visita que se prolongó por más de 10 días.
Desde Nueva York, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Chao Laura, feliz regreso. Vuelven a estar tremendo aguacero en Nueva York, me dio frío aquí en Bogotá. Bueno, vamos con la pregunta del día, con la opinión de ustedes, nuestros televidentes. Ayer les proponíamos este numeral bastante concurrido hoy. Numeral de la Ley de Garantías, pienso, de la Ley de Garantías, que fue un debate fuerte hoy durante todo el día. Al final del noticiero vamos a leer algunas de las respuestas. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $76.70 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.90. El índice MSCI Colcap aumentó 0,15% a 1.312 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.835 pesos con 67 centavos. El euro se negocia en 4.502 pesos con 36 centavos. La cifra es el crédito por $500 millones que aprobó el Banco Mundial a Colombia para la recuperación económica, luego de la crisis que trajo la pandemia. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Antes de ir al avance comercial, Paula, le quiero contar una historia. ¿Por qué somos tan repetitivos con el tema de la inseguridad en Bogotá? Porque es un tema delicado. Y acabamos de conocer el caso del atraco a un niño, un jovencito, un estudiante del Liceo Francés. El caso se dio hoy, un atraco. El muchachito resultó herido luego de que un hombre se le acercara en la 87 con 11, le pidió el celular, el jovencito trató de sacarlo. Seguramente por esa razón, no lo sabemos, está en investigación, este hombre lo apuñaló. El niño está herido, no es de gravedad y es en la misma zona en donde fue robada la presentadora Claudia Bahamón. Hace pocos minutos aquí en Red Más Noticias logramos hablar con el papá de este estudiante del Liceo Francés y esto fue lo que nos contó. Él iba bajando con un compañero del colegio hacia la casa y más o menos a la altura de la carrera 11 fueron abordados por un sujeto que, amenazándolos con un cuchillo, les pidió los celulares. El compañero de mi hijo le dijo: no tengo celular, yo no tengo celular. Y mi hijo, al ver que el ladrón estaba tan alterado y amenazándolos con el cuchillo, le dijo: cálmese, le voy a entregar mi celular. Hizo el movimiento para sacar el celular del bolsillo y lamentablemente el ladrón se asustó y con el cuchillo le cortó el brazo. Estamos hablando de un niño de 13 años. ¿Qué riesgo puede representar un niño de 13 años para un ampón? Un niño de 13 años que el ampón lo apuñaló porque le iba a robar el celular. Lo que está pasando en las calles de Bogotá con la inseguridad. Muy triste, muy preocupante, tema que sigue sobre la mesa y que la ciudadanía sigue pidiendo que se actúe sobre ello. Y los temas hay que contarlos, hay que registrarlos porque hay que tomar acciones inmediatas. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Muy feliz de estar hablándoles a ustedes. Bienvenida a Colombia y virtualmente. Bienvenida a Red Más Noticias y Claro Colombia. Abrimos la ventana de Red Más Noticias para tocar temas que son tabú con la actriz Laura Londoño, una mamá que nos encanta a los colombianos. Laura, bienvenida, qué bueno tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Esta es una nueva sección con las estrellas, Laura, y como estuviste en la portada de la revista 15 Minutos para su edición de septiembre, teníamos que tenerte en cuenta. Pues claro, ¿qué tal esa revista tan bonita? Es la primera vez que logro que convenzo a mi esposo de que pose conmigo, imagínate. Eso es una gran hazaña, aunque no parezca. ¿Cómo le ha ido a esta mamá con el embarazo? Ya conocemos a Alegra, tu primera hija de tu matrimonio, y ahorita sabemos que es una niña, la que trajo la cigüeña, pero no sabemos su nombre. ¿Ya tienen nombres? Hay nombres muy lindos, pero yo siempre le digo a mi esposo y le digo a mi familia como no esperen que mis hijos se llamen Sebastián, Laura, Santiago, María, Natalia, Ana. No quiero eso. Mira, me gusta Greta, me gusta Úrsula, me gusta Isolda. Todos me dicen como, pero es que son nombres que necesitan mucha personalidad para llevarlos y yo, ellas van a tener mucha personalidad, no me cabe la menor duda. Tú lo que eres es una rebelde con causa como la que estás haciendo ahora por medio de un emprendimiento donde estás trabajando con un concepto que todavía en Colombia está muy estigmatizado y es la marihuana y cómo funciona para los temas medicinales. Cuéntanos de esto.
Así es, Marco, tal cual. Mira, eso que dices que yo soy un poco rebelde con el tema del nombre, yo siento que yo he sido rebelde en muchas cosas en mi vida y no rebelde sin causa, porque he querido como encontrar todo lo contrario, como con unas causas que a mí me parecen importantes rescatar y unas causas que me parece que son tan importantes que vale la pena incluso pelear por ellas, en donde estoy juntando el cannabis y la sexualidad. Y son dos cosas, dos temas y dos palabras con una carga emocional gigante, con ambas con una cantidad de misterio a su alrededor, de tabú, de estigma, etcétera. Bueno, pero ¿qué es esto tan interesante? ¿Qué efecto, Laura, nos puedes decir que puede causar el CBD en la relación sexual? Y, por ejemplo, ¿qué efecto tiene sobre el orgasmo del hombre, el orgasmo de la mujer? Si es esta maravilla que está en Colombia y que somos productores principales, ¿por qué no la habíamos probado antes? El CBD, lo que hace el CBD es despertar los sentidos, sensibilizar aún más, y genera un proceso que se llama homeostasis, que en resumidas cuentas y no de manera muy científica, regula las funciones del cuerpo, hace que tus órganos y tus células trabajen exactamente en eso que han sido diseñados para hacer. Y obviamente el órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces esto es como realmente salirnos de nuestra mente y conectarnos muy profundamente con nuestro cuerpo en ese momento en donde además por el proceso biológico de las mujeres el orgasmo es diferente al del hombre y este aceite fomenta el orgasmo femenino. A veces nos cuesta mucho aceptar que lo que necesitamos para lograr ese placer es un pequeño incentivo. Quizás esa es la enseñanza que nos deja una mamá muy querida por los colombianos. Mañana nos vemos con un personaje de Hollywood para morirse en La Ventana con Marco. Mucha paz y buena vibra para todos hoy. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Y Marco quería quitarle el tema. Flavia, ¿sabes? Pero no, Flavia es única, no se puede. Oye, Flavia, tema delicadísimo. Amigos con derechos. ¿Por qué delicadísimo? Sí, ¿por qué delicadísimo? Me gusta. A mí me parece seductor, no delicadísimo, no sé. ¿Se puede controlar? ¿No se puede controlar? ¿Existen límites? Pero la palabra controlar tal vez no sea la más indicada. Tal vez se puede mantener la amistad y el sexo. Porque la amistad con derechos, o como dicen muchos, la amistad colorida, como decimos en Brasil, es algo que para muchas personas es un riesgo. Dicen que se pierde o el amigo o el amante, pero les cuento que en realidad varios estudios nos muestran que las personas que tienen sexo con sus mejores amigos fortalecen los vínculos de amistad. Una cosa que para muitos é surpreendente, pero ¿por que seria surpreendente ou por que não poderia funcionar? Lo que pasa es que cuando la persona tiene una relación íntima con alguien que comparte sus secretos, que comparte sus miedos, sus rutinas, en el momento en que surge el deseo, puede que uno de los dos empiece a tener expectativas, empiece a fantasiar, creyendo que ahora que já somos amigos, que temos um bom vínculo, uma boa comunicação na cama, tú me posees, ahora yo soy tuya, tú eres mío, no puedes tener otra pareja y domingos vamos a almorzar donde mi mamá. Y no, los amigos con derechos son relaciones donde los límites o las reglas tienen que quedar muy claras desde un principio. Lo que hace con que las amistades se pierdan es exactamente eso, la falta de claridad, de poner las cartas sobre la mesa y decir, ok, tenemos un buen sexo, tenemos una comunicación fantástica, amor, porque amistad significa amor, pero de aquí no pasa. Significa que vamos a pasar ratos juntos, ratos muy buenos, pero cada uno va a seguir en su búsqueda por amor, en su búsqueda por sexo y todo otro de la vida. ¿Y por qué lado se rompe la confianza, Flavia? No es que se rompa la confianza, tal vez aumente la confianza, pero se pone en riesgo un poco de creer que si yo te cuento ahora que estoy enamorada de una persona, vas a sentir celos de mí. Entonces ahí no es tanto la confianza, sino que es cómo va cada persona encarar esa relación a partir de ahora. Ahora, como yo dije a ustedes, los estudios nos muestran que las amistades se fortalecen
quando têm sexo de por meio. A coisa é ter a madurez para levar a cabo esse tipo de relação de amistad com direitos. Ok, estamos juntos, pero mañana não nos vamos a telefonar, não vamos a perguntar como foi o dia de cada um e eventualmente salimos como amigos, como sempre hemos hecho. Sí, cómo no. Me sorprende, Flavia, que usted me diga que los estudios demuestran que las amistades se fortalecen, porque yo creo que eso se termina volviendo una relación sin fin y sin nombre además. Eso de vamos a dejar las reglas claras, yo creo que en la mitad del camino eso se olvida. Pero, Paula, qual é a relação que nós temos claridade ou fim? Nós empezamos relações e não sabemos nunca onde vão terminar. Quando nós nos enamoramos ou entablamos uma relação, é como tirar-se a um precipício. E ter sexo com um amigo, se tu sabes que, ok, de aqui não vai passar, sino que solamente esse momento da cama, porque é muito bueno na cama, por el hecho que se comunica muito bem. Pero se os dois têm claro que amanhã não somos pareja e que de pronto eu conosco outra pessoa e me enamoro, ou de pronto eu quero sair com outras pessoas e não passa nada, não há cobranças. Lo que danha a amistad ou que pode danhar o sexo de seus amigos com direitos é justo a cobrança e as expectativas que se puedan alimentar. Regras claras, há que poner todas as cartas sobre a mesa. Estou carente, tuve sexo contigo, tenho medo de enamorar-me. Então, aí temos que alejar-nos para não pôr em risco nossa amistad. Ou tuvimos sexo, a los dois nos pareceu fantástico, creemos que podemos começar aqui a ensaiar uma relação amorosa, porque sim, há relações que funcionam muito bem e que nasceram desde uma amistad. Wow. No somos tan abiertos. Paula vamos no dice nada, pero bueno, está bien. De a poco vamos abriendo. No soy tan open mind, no puedo. Tenemos que tener un nombre en esa relación tiene que terminar en matrimonio, mascota, matas, hijos, todo. Paula, o sea, suelta el control, hay que soltar ese control. En la vida nosotros no controlamos es nada, y mucho menos en lo que sentimos. Así que suelta, déjate llevar. Ya muy tarde, ya no fue. Boa noite. Mientras suelta, ¿con qué vamos esta noche, Flavia? Ah, es verdad. Hoy en la noche a las 10. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Los espero con Silvia Ramírez. Wow. Vamos a hablar, de hecho, un poquito ahí de lo que dice Paula entre líneas, del miedo. El miedo, cómo el miedo nos mueve, que por el miedo, qué es lo que dejamos de hacer y cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar para perder el miedo. El programa está buenísimo. Silvia es una mujer que abandonó su carrera de abogado, se tornó coach y se especializó en trabajar con empresas para sacar lo mejor de la productividad de todas las personas. Así que no se pueden perder a las 10 de la noche Placeres con Flavia. 10 de la noche, ahí vamos a estar. Además, ella es de Bucaramanga. Ay, no, es una mujer divina. Aquí la queremos mucho y ella lo sabe. Vamos a comerciales, ya regresamos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Paula, antes de irnos, yo creo que si el tema lo hubiéramos tratado con Carlitos, la opinión sería otra. No, pero pues bueno, no imagínese, está, europeo sí estaría de acuerdo. No, yo aquí estoy soltando, pero me cuesta. Este más soltar no es conmigo, pero bueno. Entre tanto, nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Y mañana es el mejor día de la semana. Mañana es viernes y los esperamos. Cerramos semana juntos hablando de la información de Colombia y del mundo. Que descansen.